Bueno, hola a todos. Este es un video tutorial para la asignatura de acueducto y alcantarillado, en el cual vamos a resolver el ejemplo visto en clase para diseño de una red de alcantarillado sanitario. Pues, sin embargo, esta metodología también les va a servir si a futuro quisieran realizar el diseño de un alcantarillado pluvial. El propósito de este video es que les sirva a ustedes de tutorial y guía para que puedan construir su hoja de cálculo en Excel con la cual podrán hacer el diseño de la red de alcantarillado sanitario en el proyecto que estén desarrollando. Para esto, entonces, vamos a resolver el mismo ejemplo visto en clase. Acá tenemos una urbanización teórica muy sencilla, similar a la que hemos visto en el segundo corte, donde tenemos una serie de manzanas. En cada manzana pues, hay un conjunto residencial, a excepción de esta última manzana, donde tenemos un centro comercial. Cosas importantes que deben hacer antes de comenzar a diseñar su red en Excel. Lo primero es que debemos identificar cuál es el punto de descarga en los planos que ustedes van a tener, y en el caso de este ejemplo, aquí tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, pues este será nuestro punto topográficamente más bajo y por ende las aguas negras deberán ser conducidas hasta este punto final de descarga. Entonces, identificar el punto de descarga les sirve a ustedes para que sepan, sea como sea que tracen la red de alcantarillado sanitario, este será el punto donde al final deberán conducir todas esas descargas que se van acumulando de su urbanización. Recuerden que este sistema va a drenar por gravedad, razón por la cual pues, el manejo de la topografía es fundamental porque es el que hace que las aguas negras drenen de manera correcta. Luego de que tengan identificado el punto de descarga, van a hacer el trazado de la red. Listo, por ejemplo, aquí tenemos un trazado de una tubería de color azul. Recomendaciones: una sola tubería por calle, ¿sí? No es necesario, si de pronto tienen usuarios en ambos costados de la vía, no es necesario trazar dos tuberías en una misma vía. Por el frente de cada usuario deben trazar una tubería para que todos los consumidores que eventualmente hagan descarga de aguas residuales tengan al frente de su vivienda una tubería colectora a la cual puedan conectarse. Entonces, en este caso, yo he planteado el siguiente trazado. El trazado va a ser muy diciente a partir de las cotas topográficas que ustedes encuentren, en este caso en las vías de la urbanización. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta esquina una cota del terreno o de la vía de 15 metros sobre el nivel medio del mar. Aquí en el costado derecho tenemos en esta otra esquina una cota de 380. Eso quiere decir pues que la calle está drenando, digamos, de izquierda a derecha de la pantalla. Y luego seguimos analizando la topografía, vemos que esta esquina tiene 1380 metros sobre el nivel medio del mar, la esquina de abajo 13.1, la esquina que le sigue 12.5, quiere decir que entonces esto no solamente está drenando de izquierda a derecha, sino de la parte superior hacia la parte baja de la pantalla. Entonces, el sentido de drenaje de las vías va a ser el sentido predominante del drenaje de la red de alcantarillado. En ese orden de ideas, pues yo he propuesto el siguiente diseño. Si de pronto ustedes ven la necesidad de implementar tuberías que den la vuelta o que cubran una manzana completa, recuerden que en el caso de alcantarillado no aplica el tema de trazados de redes abiertas y redes cerradas. Quiere decir que no vamos a encerrar circuitos. Entonces, si por ejemplo quisiéramos trazar una tubería por esta calle, en vez de trazar una tubería que vaya conectando este pozo de inspección con el pozo número 4, yo podría más bien crear un manhole nuevo o un pozo de inspección nuevo. Vamos a copiar este, por ejemplo, ¿sí? Plantearlo por acá, y luego ahí sí podrían trazar una nueva línea de tubería colectora que conecte desde este nuevo manhole hacia el pozo 4. Entonces, de manera similar, si ustedes quisieran trazar una tubería que cubra o termine de cubrir el resto de la manzana, podría hacer algo más o menos así. Entonces, miren que aquí toda la manzana, ¿sí?, está cubierta por tuberías que la rodean, por si acaso tienen usuarios que necesiten descargar hacia esta calle, usuarios que necesiten descargar hacia esta calle superior, pero las redes no se están cerrando,
¿sí? No estoy haciendo circuitos cerrados, sino que tengo distintos manholes o pozos de inspección de inicio. Voy a eliminar estos que acabo de crear para simplemente continuar con el ejemplo de la clase. La manera en la que vamos a diseñar esta red de alcantarillado va a ser tramo por tramo. Por eso va a ser importante que luego de que terminen de trazar su red, comiencen a asignar los pozos de inspección o manjoles, que en el caso de este ejemplo son los puntos de color rojo. Cuando se coloca un pozo de inspección o un manhole, recuerden, en el inicio de la red, entonces, por ejemplo, aquí tengo unos tramos de inicio, ¿sí? Esos tramos comienzan en un pozo de inspección. Cada vez que tenga cambios de dirección, por ejemplo, en este caso la tubería llega a esta esquina y hace un cambio de dirección, todo cambio de dirección, por más leve o ligero que sea, debe llevar un pozo de inspección, un manhole. Aquí no tenemos accesorios como codos o test que permitan los cambios de dirección. Tampoco podemos forzar las tuberías para que haya cambios de dirección ligeros. Todo cambio de dirección, por más leve que sea, debe realizarse mediante un pozo de inspección. Cuando tenga confluencia de dos o más tuberías, como por ejemplo en el caso de esta intersección, mire que tengo la confluencia de esta tubería que viene bajando, tengo esta tubería que viene de izquierda a derecha y la tubería de salida que continúa bajando. Entonces, cuando haya confluencia de más de una tubería, va un pozo de inspección. Y cuando vemos que la distancia entre un pozo y el otro supera los 120 metros, entonces nos vemos obligados a colocar un pozo de inspección adicional, dado que por norma no puedo tener tramos en el sistema de alcantarillado que superen los 120 metros. Entonces, el distanciamiento máximo de un pozo a otro lo vamos a manejar de 120 metros por norma. Luego de que terminen de implementar o de dibujar los pozos de inspección, deben colocarle una nomenclatura, ¿sí? Yo en este caso le he colocado la letra P de pozo, algunos le colocan PI de pozo de inspección, algunos MH de manhole. Como sea que quieran manejar la nomenclatura, deben llevar un orden claro, ¿sí? P1, P2, P3, en el caso del ejemplo en esta calle, porque las redes de alcantarillado las vamos a diseñar tramo por tramo. Y los tramos no se van a llamar tramo 1, tramo 2 o tramo 3, sino que el nombre de los tramos va a estar determinado por el pozo de inicio y el pozo final. Entonces, por ejemplo, este tramo que es el que vamos a diseñar nosotros para este ejemplo, va a ser el tramo P1 a P2. Entonces, es importante, dibujen la red, dibujen los pozos de inspección y escriban la nomenclatura de cada uno de esos pozos de inspección o manholes. Dado el caso de este ejemplo y similar a como ustedes lo están manejando en su trabajo en grupo o proyecto, al yo tener cotas del terreno de la vía en cada esquina, me permite a mí conocer eventualmente cualquier cota en cualquier punto de las calles donde yo quisiera colocar un pozo de inspección. Por ejemplo, yo voy a colocar un pozo de inspección en esta esquina que va a ser el pozo P2, nos damos cuenta que en el plano no me indica ninguna cota del terreno. Sin embargo, al yo tener la cota de esta esquina y de la esquina derecha, yo puedo conocer la pendiente de esta calle y con la pendiente de esta calle yo puedo fácilmente determinar la cota en cualquier punto de esta vía que yo desee colocar un pozo de inspección. Entonces, bien, vamos a hacer la programación de la hoja de cálculo para este primer tramo, el tramo que va de P1 a P2. El primer tramo pues va a ser el más difícil, como les había dicho en clase, ya que es la línea o la fila, perdón, de la hoja de cálculo donde vamos a dejar todo programado, todas las ecuaciones escritas. Y si todo está bien ajustado, simplemente arrastrando esa primera fila de la hoja de cálculo, el diseño de los tramos siguientes va a salir de una manera mucho más fácil. Entonces, este diseño lo vamos a realizar o lo van a realizar en una hoja de cálculo que pueda ser similar a esta. Yo voy a borrar esto que tengo acá y nada más me voy a quedar con la primera fila del ejemplo que vamos a realizar del tramo P1 a P2. Vamos a borrar todo esto. Y si bien esto puede parecer como una sola tabla bastante extensa, pues yo le he dividido como si fueran distintas tablas para que la explicación sea más fácil de entender para ustedes y para que la construcción de la hoja de cálculo sea también mucho más fácil de realizar. Lo primero que vamos a hacer es aquí en la parte superior, voy a hacer un zoom, vamos a colocar una tabla de datos iniciales. Esta tabla de datos iniciales son datos que no van a cambiar
indiferentemente de cuál sea el tramo de tubería que yo esté diseñando. Vamos a borrar esto para que no interrumpa con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos iniciales vamos a manejar? Tenemos inicialmente las dotaciones netas. En el caso de nuestro ejemplo, nada más tenemos dos tipos de dotaciones, que es una dotación neta de tipo domiciliario o residencial, por ejemplo, el agua que consumen los habitantes en cada uno de los conjuntos residenciales. Y como tenemos un centro comercial, pues tenemos una dotación neta de tipo comercial. Si ustedes en su diseño o en su trabajo tienen un hospital, unas oficinas, unos cines, un teatro, una escuela, pues entonces deberán incluir las dotaciones netas de los distintos usos de agua que tengan en su urbanización. Tenemos un coeficiente de retorno, vamos a hacer un zoom acá, de 0.85. Recuerden que esto es algo normativo, básicamente estaríamos diciendo que el 85% del agua que consumen se está devolviendo a manera o descargando a manera de aguas residuales al sistema de alcantarillado. Vamos a manejar un factor de mayoración o factor de máximo horario de 3.8. Este es el máximo permitido por norma. Y tenemos unos coeficientes que me van a permitir calcular el cabal de infiltraciones y el cabal de conexiones erradas. Recuerden que el cabal de infiltración por norma lo vamos a manejar como 0.1 litros por segundo por hectárea y el cabal de conexiones erradas 0.2 litros por segundo por hectárea. Y finalmente, tenemos el coeficiente de rugosidad de Manning. Esto es la manera en la que nosotros vamos a indicar el material que vamos a utilizar para descargar y conducir estas aguas negras. Como vamos a trabajar con tuberías plásticas en PVC, vamos a manejar un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.009. Esto es tomado directamente del manual de especificaciones técnicas de la tubería. Entonces aquí tenemos nuestros datos iniciales. ¿Por qué lo colocamos en esta tabla de arriba y no lo incluimos en las tablas de abajo? Porque cada vez que yo requiera hacer uso para cualquiera de las fórmulas de algún dato que se encuentre en esta tabla inicial, voy a tener que fijar la celda. De esa manera, al yo arrastrar las filas para diseñar los siguientes tramos, garantizo que las ecuaciones quedan bien amarradas y que la hoja de cálculo no se desconfigura. Entonces, esta tabla de datos inicial es importante mantenerla acá arriba, simplemente para que no se nos olvide fijar las celdas. Luego pasamos a nuestra hoja de Excel. Voy a hacer un zoom out para explicarles cómo está organizada esta hoja. Inicialmente tenemos unas características que son de la calle, como por ejemplo la cota del terreno, la longitud del tramo de tubería, el cálculo de la pendiente. Posteriormente vamos a realizar todo lo que es el cálculo de los caudales de descarga de aguas residuales para al final tener un caudal de diseño con el que voy a, valga la redundancia, diseñar cada uno de los tramos de alcantarillado. Luego en una tercera tabla vamos a proponer un diseño. Proponer un diseño quiere decir, vamos a proponer un tamaño de tubería o diámetro y vamos a proponer una pendiente a la que se debe instalar esa tubería. Luego tenemos una tabla un poquito más extensa donde vamos a calcular todos los parámetros hidráulicos que me indican cómo se está comportando el agua, cómo se estaría comportando el agua dentro de la tubería. Aquí yo le he llamado condiciones reales dentro del tubo. Entonces aquí vamos a calcular parámetros hidráulicos como por ejemplo el ángulo teta, el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico y todo eso simplemente para saber cómo se comporta el agua dentro de la tubería. Todos estos parámetros hidráulicos al final de cuentas me van a permitir dos cosas. Uno, determinar cuál es la profundidad de la lámina de agua dentro de la tubería, simplemente para saber qué tanto se está llenando ese tubo. Recuerden que por norma una tubería de alcantarillado de aguas negras no puede ser llenada o no puede llenarse a más del 85% de su diámetro interno. Entonces, para eso vamos a tener que calcular el Y normal o la profundidad de la lámina, la altura de la lámina de agua dentro de la tubería. Y lo segundo es que vamos a utilizar los parámetros hidráulicos que calculamos anteriormente para determinar el esfuerzo cortante o la fuerza atractiva, que recuerden que es esa fuerza que me genera el arrastre de sedimento, de material sólido dentro del tubo. Vamos a verificar que este esfuerzo cortante o esta fuerza atractiva, por norma, sea superior a 1 pascal. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a verificar. Que el porcentaje de llenado esté por debajo al 85% y que la fuerza atractiva sea superior a 1 pascal. En este punto, ya el diseño estaría terminado, pero es importante incluir una tabla final que es de características constructivas de los pozos de inspección. En esta tabla final es donde vamos a consignar toda la información relacionada con las cotas,
cota del terreno, cota clave de la tubería, cota batea de la tubería y las profundidades a las que se deben instalar esos tramos de tubería. Esto es importante no tanto para garantizar que estén funcionando bien el sistema, porque eso lo garantizamos en la tabla anterior, sino para brindarle a los demás integrantes del proyecto toda la información que necesiten para construir el diseño que nosotros estamos realizando. Entonces, esta parte de la tabla es fundamental para que se pueda plasmar en terreno y en campo el diseño que ustedes están haciendo. Vamos entonces con la explicación columna por columna de cómo hacemos para diseñar nuestro primer tramo de tubería. Recuerden que vamos a iniciar con este tramo, ¿sí? Que va de P1 a P2. Este es un tramo de tubería colectora al cual van a descargar estos dos conjuntos residenciales. Mire que tengo un conjunto residencial con 1000 habitantes. Tengo por acá al costado otro conjunto residencial igualito, donde también van a vivir 1000 personas. Y todas las aguas negras que ambos conjuntos descarguen, finalmente terminarán llegando a esta tubería colectora que va de pozo 1 a pozo 2. Entonces, lo primero es nombrar el tramo. ¿Sí? Vamos a manejar un tramo inicial. Recuerden que los tramos no se nombran como tramo 1, 2 y 3, sino que se nombra por su pozo inicial, P1, y su pozo final, P2. Vamos a anotar las características de la vía. Por ejemplo, la cota del terreno o cota de la calle, cota de la vía, donde se ubica el pozo 1, ¿sí? En el caso de aquí el plano me indica que el pozo 1 se ubica en una esquina cuya cota es de 15 metros sobre el nivel medio del mar, y la cota de la vía o del terreno donde se va a ubicar el pozo número 2. En este caso es de 1421. Ya ustedes saben cómo determinar la cota en cualquier punto de la calle que deseen colocar un pozo de inspección. Listo, ahí tenemos la cota del terreno. Vamos a indicar la longitud del tramo de tubería que va desde el pozo 1 hasta el pozo 2. Todo lo que sean longitudes, distancias, áreas, las pueden medir directamente del plano de su urbanización. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tengo resaltada la tubería de P1 a P2, y aquí en la parte inferior de la ventana de AutoCAD me indica que mide 93.81 metros. Entonces, ese es el tramo de P1 a P2. Recuerden que esta longitud no puede ser superior a 120 metros. Recomendación: manejen unas longitudes que no lleguen a 219 metros, 118 metros. Si se ven que se pasa la longitud de 120 metros, eso quiere decir que ustedes necesitan adicionar un pozo intermedio que permita que cada tramo tenga una longitud inferior a los 120 metros por norma. Luego vamos a calcular aquí la pendiente. Esta vendría siendo la pendiente de la vía, la pendiente de la calle. Y como ustedes saben, la pendiente no es más que la diferencia de altura entre la longitud del tramo. Importante. Miren que acá estas primeras columnas yo las dibujé de color, las rellené de color amarillo, y en cambio esta de la pendiente está de color gris. Esto lo hago simplemente para tener mayor claridad de que las columnas de color amarillo son las celdas donde yo mismo debo ingresar la información, mientras que las columnas de color gris son celdas que ya están programadas y que tienen alguna ecuación o alguna fórmula dentro de ellas, y por ende no voy yo a meterle mano a esas celdas, sino que voy a permitir que ella calcule cualquier parámetro que esté calculando. Entonces, en el caso de esta columna G, tiene la pendiente, la tengo de color gris, simplemente porque al yo ingresar las cotas y la longitud, la hoja automáticamente me calcula la pendiente de la calle. Luego vamos con el cálculo del caudal de aguas negras, con el cual vamos a diseñar este tramo de tubería que va de 1 a 2. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el caudal? Como ustedes bien saben, primero necesito calcular un caudal medio de descarga de aguas residuales, luego pasaremos a un caudal máximo horario, y a ese caudal máximo horario le vamos a sumar dos cosas: el caudal de infiltraciones y el caudal de conexiones erradas. Aquí en estas primeras columnas voy a indicar los tipos de consumidores que vamos a tener en nuestra urbanización. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo nada más tenemos unos conjuntos residenciales, o sea que tenemos habitantes, y por acá al final tenemos un centro comercial, o sea que tenemos área comercial en metros cuadrados. Por eso es que aquí tengo estas dos columnas de número de habitantes y área comercial. Si ustedes en el caso de su trabajo tienen además un hospital, una escuela, unos cines, unas oficinas, entonces agregarán más columnas
donde indicarán, por ejemplo, número de camas de hospital, área de las oficinas, número de estudiantes de la escuela y así sucesivamente para cada tipo de consumidores que tenga. Entonces, en este caso, el tramo que va de P1 a P2, vamos aquí a la hoja, al plano de AutoCAD, están descargando estos dos conjuntos residenciales a ese tramo. Cada uno tiene 1000 habitantes, por ende, tengo 2000 habitantes que descargan sus aguas residuales al tramo P1, P2. ¿Será que tengo área comercial que descarga al tramo P1 y P2? Pues no. Sin embargo, es importante incluirlo para que ya la fila me quede programada en la eventualidad de que en los siguientes tramos yo sí tenga área comercial que descargue a la red de alcantarillado. Entonces, aunque no tenga ningún tipo de consumidor, por ejemplo, de área comercial, importante incluirlo desde ya en la hoja de cálculo. Entonces, no tengo área comercial en metros cuadrados, es decir, 0. Vamos de una con el cálculo de los cabales medios. Entonces, como tengo dos tipos de consumidores, los habitantes y el área comercial, tendré dos tipos de caudales medios. Entonces, vamos con el cálculo del cabal residual doméstico o cabal de aguas negras doméstico. Este es el cabal de aguas negras que van a descargar estas 2000 personas. Como ustedes bien saben, la fórmula para calcular este cabal de aguas residuales domésticos no es más que la dotación neta, ¿sí?, que la tenemos aquí en la tablita de datos iniciales, por el número de habitantes, que lo tenemos aquí al costado, por el coeficiente de retorno de 0,85 y todo eso dividido entre 86.400, que es el número de segundos en un día. Miren que al yo seleccionar la celda de dotación neta y de coeficiente de retorno, con F4 he fijado ambas celdas. De esta manera garantizo que cuando yo vaya a arrastrar la fila en los siguientes tramos, no se vaya a desconfigurar la hoja de cálculo. En este caso tenemos que esas 2000 personas descargan unos 2.75 litros por segundo de aguas negras como caudal medio. Si bien no tenemos área comercial, vamos a de una dejar programada la hoja para que enseguida me calcule el cabal de descarga del área comercial. ¿De qué manera? De manera muy similar a como acabamos de hacer para estas 2000 personas. Entonces, hay que ser igual el caudal medio de descarga de aguas de centro comercial. Sería igual a la dotación neta del centro comercial por el coeficiente de retorno. Miren que al seleccionar estas dos, me toca con F4 fijar las celdas por el área comercial en metros cuadrados y todo eso dividido entre 86.400, el número de segundos cae en un día y tenemos lógicamente un cabal de 0, de aquí no tenemos área comercial. Si por ejemplo eventualmente tuviéramos aquí, no sé, 10.000 metros cuadrados de área comercial, él automáticamente ya te calcularía la descarga de aguas residuales de ese tipo de consumidor. ¿A qué sería igual el cabal medio total? Pues el cabal medio total sería igual a la suma de los distintos cabales medios. Entonces, en el caso de ustedes, en su trabajo en grupo, o dependiendo de la urbanización que tengan, ustedes aquí podrían agregar unas columnas adicionales para calcular, por ejemplo, el cabal residual de la escuela, del hospital, de los cines, de las oficinas, y por ende, el cabal medio total sería la suma de cada uno de esos tipos de descargas. Ok. Luego de haber calculado el caudal medio, vamos a pasar al cálculo del caudal máximo horario. El caudal máximo horario no es más que la multiplicación entre el caudal medio por el factor de máximo horario, que es de 3.8. Nuevamente recuerden que al seleccionar una información que está aquí arriba en la tabla de datos iniciales, voy a fijar la celda con F4. Ahí tenemos el caudal máximo horario de 10.47 litros por segundo para este caso. Luego vamos a agregarle dos cosas a este cabal máximo horario. Tenemos que agregarle un cabal de infiltraciones y un cabal de conexiones erradas. El cabal de infiltración y cabal de conexiones erradas, voy a rodar esto por acá, lo vamos a calcular, recuerden, a partir de estos dos coeficientes. 0.1 litros por segundo por hectárea para el tema de las infiltraciones y 0.2 litros por segundo por hectárea para el tema de las conexiones erradas. Miren las unidades, litros por segundo por hectárea. Quiere decir que tengo que multiplicar por un área en hectáreas para que esto me quede como un caudal en litros por segundo. Entonces, voy a regresarme aquí, digamos, por el caudal máximo horario. Voy a incluir una columna que sea el área de drenaje en hectáreas. ¿Cómo así el área de drenaje? El área de los lotes, predios, conjuntos, casas que estén descargando a este tramo de diseño P1, P2. Entonces,
En el caso de este ejemplo, el tramo P1 a P2, a él están descargando estos dos conjuntos residenciales, ¿sí? Estos son unos conjuntos que son simétricos, miden lo mismo. Recuerden que todas las áreas las pueden medir directamente de su plano, que es un plano georreferenciado, y por ende les va a dar un área en metros cuadrados real. Si yo selecciono este polígono, me indica que el área de este conjunto es de 1.641 metros cuadrados, y pues el conjunto de al lado mide exactamente lo mismo. Entonces, para este tramo de 1 a 2, tengo dos conjuntos residenciales que miden 1.641 metros cuadrados cada uno. Ustedes podrían directamente del plano de AutoCAD medir los lotes, predios, no sé, manzanas que descarguen al tramo de diseño. Y aquí lo estoy dividiendo entre 10.000, que es la manera de convertir de metros cuadrados a hectáreas. Entonces, en este caso, tenemos 0.33 hectáreas que están descargando a este tramo P1, P2. Luego, para calcular el cabal de infiltración, de manera muy sencilla, no es más que la multiplicación del coeficiente 0.1 litros por segundo por hectárea. Recuerden fijar la celda, ya que seleccionamos el dato de la tabla de datos iniciales, por el área de drenaje en hectáreas de 0.33. Tenemos un cabal de infiltración de 0.03 litros por segundo. Y de manera muy similar, calculamos el cabal de conexiones erradas, que es el coeficiente de 0.2 por el área en hectáreas, y ahí tenemos un coeficiente de 0.07. Luego vamos a calcular el cabal del tramo. Le voy a cambiar el nombre a esto, no cabal de diseño, sino cabal del tramo P1 a P2. ¿A qué sería igual el cabal de ese tramo? Sería igual a la suma entre el cabal máximo horario más el cabal de infiltraciones más el cabal por conexiones erradas. Ya tenemos el cabal del tramo. Recuerden que por norma yo no puedo diseñar ningún tramo de alcantarillado sanitario con un cabal que sea inferior a 1.5 litros por segundo. Entonces, si ustedes en sus tramos iniciales se topan con este problema, que muy seguramente puede que les pase, por ejemplo, cuando tengan tramos iniciales donde de pronto en vez de tener 2.000 personas tengan, no sé, 50 habitantes, que son, pues, es un número muy bajito. Miren que el cabal de diseño les estaría dando 0.36. Entonces, si yo veo que un tramo, sobre todo un tramo inicial, me está dando un caudal acumulado inferior a 1.5, yo mismo aquí en la columna de cabal de diseño acumulado le coloco 1.5. Voy a regresar al ejemplo de los 2.000 habitantes y vamos a continuar entonces con el cabal de diseño. Esta columna Q, ¿sí?, de cabal de tramo, me indica que hay 10.57 litros por segundo que se van a descargar de aguas negras entre el tramo que va de P1 a P2. Luego al costado tengo una columna de diseño que vendría siendo el caudal acumulado. En el caso del primer tramo, pues el cabal acumulado, como es el tramo inicial, sería igual al cabal del tramo. Pero, por ejemplo, cuando vayamos a diseñar el siguiente tramo, supongamos este tramo que va del pozo 2 al pozo 3, el cabal con el que debemos diseñar este tramo sería igual a ¿qué? Al cabal de descarga de las personas que descarguen al tramo P2 y a P3, más el caudal que venía bajando de la tubería del tramo P1 a P2. Entonces, las aguas negras yo las voy acumulando, ¿sí? Porque las voy recogiendo de todos los consumidores para al final llevarlas a esta planta de tratamiento. Por eso es importante incluir esta columna de cabal de diseño acumulado. En el caso de este primer ejemplo, del tramo P1 a P2, pues el cabal de diseño acumulado vendría siendo igual al caudal del tramo, entonces 10.57. Ahí terminamos con el diseño, el cálculo de los caudales, perdón. Luego vamos a proponer un diseño. Proponer un diseño no es más que indicar un diámetro de tubería y una pendiente a la que vamos a instalar ese tramo de tubería, para posteriormente en la siguiente tabla calcular pues cómo se comportaría ese tamaño de tubería puesta a esa pendiente para saber si cumple o no cumple con mis parámetros de diseño. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un diámetro que sea mínimo. Recuerden que por norma el diámetro mínimo para este tipo de sistemas es de 170 milímetros como diámetro interno. Nosotros estamos manejando unas tablas guía, vamos a abrirlas por aquí, el manual de PAFCO, de tuberías en PVC para sistemas de alcantarillado, y en esas tablas guía ustedes podrán encontrar distintos tamaños de tubería donde pues tienen la información
tanto de diámetros externos o comerciales, ¿sí? Como de los diámetros internos. Entonces, recuerden, el tamaño mínimo, el diámetro mínimo es de 170 milímetros, pero como no tengo ninguna tubería que internamente mida 170 milímetros, yo la mínima que voy a utilizar es este tubo que internamente mide 182 milímetros, que comercialmente es una tubería de 200 milímetros. Voy a utilizar tubos que van de aquí en adelante. Entonces, vamos a tener esa tabla ahí de referencia. Aquí he colocado el diámetro interno de 182 milímetros. Es un diámetro comercial o externo de 200. De una voy a pasar esto de milímetros a metros, porque es un error bastante común seguir haciendo los cálculos con el diámetro en milímetros. Después los cálculos nos van a quedar pues errados. Voy a pasar a metros no solamente el diámetro interno dividiendo entre 1000, sino el diámetro comercial o externo también dividiéndolo entre 1000. Y por último, vamos a proponer una pendiente. Mira que está en amarillo. Yo mismo soy el que voy a indicar cuál es la pendiente a la que se debe instalar esa tubería. Entonces, nosotros debemos calcular al inicio de la hoja la pendiente de la calle. Esta pendiente de la calle la calculamos para que podamos tener nosotros una guía o una referencia sobre qué pendiente le vamos a asignar a nosotros, a ese tramo en el diseño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pendiente de 0.0842. Entonces, eso me sirve de referencia para saber más o menos qué pendiente colocarle. Si yo le coloco una pendiente mucho más grande que la que tiene la calle, entonces la tubería va a ir como enterrándose, ¿sí? Y al final, en el pozo 2 voy a tener que es un manhole bastante profundo. Y si por el contrario le coloco una pendiente que es mucho menor, ¿sí?, a la de la calle, pues entonces los pozos me van a quedar muy llanos y tal vez no voy a cumplir con las profundidades mínimas. Entonces, la pendiente de la vía te sirve de referencia. Otro consejo, pues coloquemos unos valores que sean cerrados, unos valores constructivos. Por ejemplo, en vez de 0.00842, colocar 0.008, es decir, el 0.8%. Entonces, esta es la pendiente con la que voy a trabajar este primer tramo. Es una tubería mínima, ¿sí?, que mide 182 milímetros internamente, que estará instalada a una pendiente de 0.008 metros por metro. Pasemos entonces al cálculo de las condiciones reales dentro de la tubería. Vamos a hacer un sumado de aquí. Y para el cálculo de estas condiciones reales, vamos a hacer uso de la ecuación de Manning y de las ecuaciones de alcantarillas. Entonces, primero la ecuación de Manning. Aquí tenemos la ecuación de Manning, donde está el caudal, el coeficiente de rugosidad de Manning, el área mojada, el radio hidráulico y la pendiente de fondo. Lo que tengo aquí al costado derecho no es más que la misma ecuación de Manning, pero reescrita. En el lado izquierdo yo he puesto todos los parámetros que conozco. Por ejemplo, el caudal lo conocemos, lo acabamos de calcular. El N de Manning lo conocemos, sabemos que es una tubería en PVC. Y la pendiente la conocemos, nosotros mismos acabamos de decir que iba a ser de 0.008. Y al costado derecho tengo todo lo que yo desconozco. No tengo ni idea de cuánto es el área mojada, no tengo ni idea de cuánto es el radio hidráulico. Entonces, ¿en qué va a consistir el diseño? El diseño va a consistir en determinar un ángulo θ que permita que este costado derecho de la ecuación sea igual al costado izquierdo de los parámetros conocidos. Entonces, estas ecuaciones, aquí podrás hacer, si quieres, pausa en el video para que puedas anotar bien las ecuaciones e ingresarlas de manera apropiada en tu hoja de Excel. Estas ecuaciones de área mojada, perímetro mojado y Y normal son ecuaciones propias para una alcantarilla o un canal de tipo circular. Recuerden que los parámetros hidráulicos dentro de una alcantarilla dependen del ángulo θ. Ese ángulo θ, vamos a ir nuevamente aquí a la diapositiva, vamos a agrandar esta imagen. Ese ángulo θ es el ángulo que hace desde el centro de la tubería hacia donde se encuentra ubicada la lámina de agua dentro del tubo. Entonces, conforme se llene esta tubería o se vacía esta tubería, con base en eso va a ir variando este ángulo θ. Como todo ángulo no puede ser mayor a 360 grados, quiere decir que no puede ser mayor a 2pi, quiere decir que no puede ser mayor a 6.28. Eso va a ser supremamente importante al momento de ustedes hacer su diseño. Entonces,
Si yo quisiera calcular el área mojada para poder resolver esta ecuación de Manning, yo conozco el diámetro, acabamos de decir que el diámetro era de 182 milímetros internamente, pero desconozco el ángulo θ. Lo mismo ocurre aquí con el perímetro mojado, yo conozco el diámetro, pero no conozco θ, y lo mismo ocurre aquí con el Y normal, conozco el diámetro, pero no conozco θ. Entonces, vamos a resolver esto mediante un solver en el cual le vamos a decir a Excel que por favor nos encuentre cuál es el valor de θ que hace que este costado de la ecuación sea igual al costado derecho. Y ya teniendo ese θ, será muy fácil para nosotros calcular la altura de la lámina de agua y por ende comprobar si se está llenando apropiadamente la tubería o si de pronto se llena más del 85%, significa que tenemos que cambiar a un tubo más grande. Podemos ya con este valor de θ tener un valor real, por ejemplo, de radio hidráulico y así poder calcular la fuerza atractiva, saber si es mayor a 1 pascal y básicamente saber si el sistema está funcionando de manera apropiada. Entonces, vamos con la tablita de las condiciones reales dentro de la tubería. Acá tenemos el caudal, ¿sí? Este caudal lo hemos calculado recientemente, es este caudal de diseño acumulado. Sin embargo, recuerda que aquí en esta columna R la habías calculado en litros por segundo y yo lo que estoy haciendo es tener mi caudal de diseño, ¿sí? Y el que has calculado, el acumulado, entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos por segundo y así poder resolver la ecuación de Manning de manera correcta. Tenemos aquí en una segunda columna, en la columna Z, tenemos Q por N sobre la pendiente al 1/2. ¿Eso qué vendría siendo? Eso vendría siendo este costado izquierdo de la ecuación, caudal por N de Manning sobre raíz de la pendiente. Entonces voy a dejarlo calculado, ¿sí? Aquí tenemos caudal, que en este caso es la celda Y13, por el N de Manning, mira que está aquí en la tablita de datos iniciales, recuerda fijar la celda, entre la raíz cuadrada de la pendiente o la pendiente a la 1/2, vendría siendo lo mismo. Entonces, eso es lo que yo conozco de la ecuación de Manning, caudal, N de Manning y pendiente de fondo. Luego, podemos iniciar con un θ, digamos, de 1, ya que no sabemos cuánto es el valor real de θ, y luego al costado vamos a indicar los siguientes parámetros hidráulicos para una alcantarilla, que vendría siendo el área mojada, perímetro mojado y radio hidráulico. Entonces, en el área mojada, en esta celda, ¿sí? Esta ecuación, ¿cuál vendría siendo? Vendría siendo esta que tienen aquí en pantalla, ¿sí? El diámetro interno al cuadrado entre 8 y todo eso multiplicado por θ menos seno de θ. Esa ecuación es la que tenemos aquí. El diámetro al cuadrado, diámetro interno, mire que voy aquí, diámetro interno en metros, importante, al cuadrado, entre 8 y todo eso multiplicado por θ, que es la celda, en este caso AA13, menos seno de θ. ¿Sí? Ustedes pueden dejarlo ya programado. Lógicamente, este valor que me está dando de 0.00066 no es un valor real, ya que este no es el valor de θ. Entonces, esto es un valor semilla de θ. Eventualmente, el solver me calculará el valor real. Luego, pasaremos a indicar la ecuación del perímetro mojado, que es esta ecuación que está por aquí abajo. El perímetro mojado es igual a θ por el diámetro interno en metros entre 2, que es lo que yo tengo aquí, miren, θ por el diámetro interno en metros entre 2. Entonces ahí tengo ya programado el perímetro mojado. Reitero, este perímetro mojado no es real de 0.09, ya que este no es el valor real de θ. El radio hidráulico, ¿a qué sería igual? El radio hidráulico es el área mojada sobre el perímetro mojado, sencillo. El radio hidráulico a la 2/3, simplemente el radio que habíamos calculado elevado a la 2/3. Y finalmente tengo aquí una celda, una columna, perdón, donde vamos a indicar la multiplicación de área por radio hidráulico a la 2/3. Básicamente, área mojada por radio hidráulico a la 2/3. Esta columna AF que ves aquí no es más que el costado derecho de esta ecuación, es lo que yo desconozco. Entonces, yo aquí les puse una columna que dice solver, simplemente para que sepamos que en este momento es que debemos hacer el solver para poder encontrar el valor real de θ. ¿Dónde vamos a encontrar la herramienta de solver? Aquí en la pestaña de datos, ¿sí? Vas a encontrar en el costado derecho solver. Recuerda que debes primero tener activado o habilitado el complemento del solver en el archivo opciones.
Entonces, vamos a realizar un solver muy sencillo. Inicialmente tú encuentras esto así. ¿Listo? Sin ninguna celda en esas casillas. Entonces, ¿en qué consiste el solver? Yo voy a estar donde dice establecer objetivo. ¿Mi objetivo cuál sería? Mi objetivo sería esta celda de acá. Área por radio hidráulico a la 2/3. Ese es el objetivo. El objetivo es que esa celda tenga el valor de esta celda de aquí. Entonces voy a escribir este valor. Yo quiero que esa celda de área por radio hidráulico a la 2/3 tenga un valor de 0.001063. ¿Qué quiero que haga Excel para que esa celda tenga este valor de 0.001063? Pues quiero que cambie, aquí donde dice cambiando las celdas, quiero que cambie esta celdita del ángulo teta en radianes. Le vamos a darle resolver y él por iteraciones te va a encontrar el valor real de teta que haga que ambos costados de la ecuación sean iguales, como le estás viendo en este caso, 0.001063 y 0.001063. Básicamente lo que acabamos de hacer es resolver esta ecuación de mano. Ahora, ya teniendo el área mojada, el perímetro mojado, el radio hidráulico, y sobre todo el valor de teta, yo puedo calcular el Y normal o la altura que tiene la lámina de agua dentro de la tubería. ¿Cómo vamos a calcular el Y normal? Con esta ecuación, vamos a bajar aquí en la pantalla, con esta ecuación que ves acá. El Y normal está en función del diámetro interno en metros, ¿sí? Y del coseno de teta medios. Pero como ya yo tengo teta, el Y normal lo podemos calcular muy fácilmente. Entonces aquí tenemos programada en esta celda la fórmula de Y normal. Diámetro interno en metros, este de aquí, sobre 2. Todo eso multiplicado por 1 menos coseno de teta medios. Miren que ya tengo el valor real de teta. En este caso es 2.7. Esta ecuación, reitero, que ves acá, es esta que tenemos aquí en la parte inferior de este cuadro. Ok. En el caso de este primer tramo, el Y normal nos da unos 7 centímetros. ¿Cómo hacemos para calcular el llenado de la tubería? Pues el llenado de la tubería no es más que la división entre el Y normal, ¿sí?, sobre el diámetro interno en metros, en este caso 0.07 entre 0.182, y eso nos indica un llenado de 0.389, quiere decir que la tubería se está llenando al 39%. Pues tú al leerlo ya sabes que está ok, sin embargo a mí me gusta incluirle una columna adicional de revisión, solo porque de pronto al tú arrastrar, cuando tienes muchos tramos de tubería, puede que sea fácil que se nos escape de pronto alguna cuyo porcentaje de llenado esté por encima del 85%. Entonces aquí tengo un condicional muy sencillo donde básicamente le digo, si esta celda de llenado es menor a 0.85, me escriba que todo está ok. Si no, pues me escribe revisar y de esa manera yo sé, pues en caso tal de que diga revisar, que probablemente tengo que aumentar el tamaño de la tubería. Luego vamos a verificar si el esfuerzo cortante o fuerza atractiva nos está dando un valor mayor a 1 pascal. Entonces aquí tenemos el cálculo de la fuerza atractiva. Aquí les voy a dejar en la parte de abajo la ecuacióncita. Vamos a aumentar el tamaño. Y la fuerza atractiva, ¿cómo la vamos a calcular? W es el peso específico del agua, es 1000. R es el radio hidráulico, que ya lo tenemos calculado, y S es la pendiente de fondo, que ya nosotros dijimos que en este caso era .008. Entonces, esta ecuacióncita es la que tengo aquí en esta celda. 1000 por radio hidráulico, miren que lo tengo acá, por la pendiente de fondo de diseño, .008. Y de esa manera, pues ya tenemos calculada la fuerza atractiva en kilogramos por metro cuadrado. Para convertirla en pascales, lo único que hacemos es multiplicarla por la gravedad, 9.81, y en este caso simplemente podemos hacer una verificación de que esta fuerza atractiva me debe dar mayor a 1 pascal. Nuevamente me gusta incluir aquí una columna de revisión de la fuerza atractiva. Básicamente es un condicional que dice, si esta columna de la fuerza atractiva en pascal es mayor a 1, escribe OK, si no, escribe revisar. Listo. En este punto, el diseño está
terminado. Quiere decir que esa tubería, básicamente lo que acabamos de decir es lo siguiente. Esta tubería de diámetro mínimo, instalada a esta pendiente de .008, cumple con todos los parámetros de diseño que me indica la norma. Es decir, cumple con que no se llena más del 85% y cumple con que su fuerza atractiva es superior a 1 pascal. Ahora viene esta última tabla, para ya ir terminando, que es la tabla donde usualmente mayores errores hay, y es la tabla de características constructivas de los pozos de inspección. ¿Sí? Es la tabla de cotas y profundidades. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos nuevamente la cota del terreno. Estas son las cotas que teníamos por allá al inicio de la tabla, ¿sí? La cota del terreno o de la vía, donde se ubica el pozo 1, que es de 15 metros, donde se ubica el pozo 2, que es de 14,21. Voy a echar hacia el inicio de la tabla para que vean que son las mismas, ¿sí? Cota del terreno 15 y 14,1. Simplemente las traje para acá, ¿sí? Arrastrar esto por aquí. Simplemente lo que hago es decirle que agarre de la celda de la columna D, ¿sí? Para no tener que yo mismo escribirlo nuevamente y que tampoco me quede muy lejos allá al inicio de la tabla. Tenemos entonces lo que son las cotas claves y profundidad a cota clave y las cotas bateas y profundidad a cota batea. Entonces aquí vamos a revisar un par de cosas. Esto es bastante importante. Primero, recuerda que la cota clave es la cota en la parte superior de la tubería, en el lomo de la tubería. Y recuerda que la cota batea es la cota en la parte inferior del tubo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para determinar la cota clave? La cota clave vendría siendo igual, en el caso del manjol inicial, vendría siendo igual a ¿qué? A la cota del terreno menos la profundidad que queramos instalar esa tubería. Recuerda que esa profundidad debe ser de al menos 1,20 m por norma. Entonces, vamos a indicarle 1,20 m para ver qué pasa. Aquí tenemos la cota clave de la tubería en el pozo inicial, o sea, en el pozo 1. ¿Cómo haríamos para calcular la cota clave, pero en el pozo 2, en el pozo final? La cota clave en el pozo final vendría siendo la cota clave en el pozo inicial, 13,8 en este caso, menos la multiplicación de ¿qué? De la longitud del tramo por la pendiente del tramo. Entonces aquí tenemos 13,8 menos la multiplicación de F13 por W13, que vendría siendo la pendiente por la longitud del tramo. Entonces, de esa manera, tendremos calculado la cota clave tanto en el pozo inicial como en el pozo final. Luego de que yo tenga las dos cotas clave, ¿sí? Yo puedo determinar la profundidad, la cota clave. Las profundidades no es más que la resta entre la cota del terreno menos la cota clave. Entonces, por ejemplo, para el caso del pozo inicial, 15 menos 13,8. Y para el caso del pozo final, el pozo P2, 14,21 menos 13,05. Aquí hay un problema. Y el problema es que quizá yo estoy cumpliendo con la profundidad mínima de 1,20 m en el pozo inicial, pero en el manhole número 2, la profundidad me está dando 1,16 metros a cota clave. Quiere decir que no estamos cumpliendo con lo que nos indica la norma. En este punto tienes dos opciones. Una es aumentar la pendiente del tramo de tubería. Sin embargo, yo no les recomiendo que hagan eso porque si ustedes me llegan a cambiar o el diámetro o la pendiente, significa que tienen que hacer de nuevo todo esto del solver. ¿Listo? Pues no sería tampoco gran cosa, simplemente hacer el solver nuevamente porque ya tendrías programadas las celdas. Sin embargo, para evitarnos ese reproceso, la otra opción que tienes es, en vez de aumentar el diámetro de tubería, vamos a indicarle aquí en el pozo inicial que esta tubería, en vez de enterrarla a 1,20 m, la vamos a enterrar un poco más profundo, digamos a 1,25 m. De esta manera, la profundidad en el pozo inicial es de 1,25 m y la profundidad en el pozo final es de 1,21 m. Ya estoy cumpliendo con lo que me indica la norma, que debe ser de al menos 1,20 m. Luego vamos con las cotas batea. La cota batea la vamos a determinar a partir de ¿qué? De la cota clave, que es la parte superior del tubo, menos el diámetro externo de la tubería. Entonces, en este caso, la cota batea sería la cota clave menos el diámetro externo en metros de la tubería, que lo tenemos por acá. Mira, el diámetro comercial o diámetro externo, en este caso son 0,2 metros. Ahí tenemos la cota clave
la cota, perdón, batea del pozo inicial, y de manera similar la cota batea del pozo final. Vendría siendo la clave menos el diámetro externo en metros. Ahí tenemos las dos cotas batea. Tenemos cota clave, cota batea, y ahora profundidad a cota batea. La profundidad a cota batea, ¿cómo la calcularíamos? Pues simplemente es la resta entre la cota del terreno menos cota batea, eso te da una profundidad, y para el pozo 2, cota del terreno menos cota batea. Y en este punto ya el tramo está completamente diseñado, tú garantizaste que ese diámetro de tubería puesta a esa pendiente funciona hidráulicamente y ya le diste al constructor toda la información que necesitan para implementar ese diseño. Vamos ahora a hacer de manera muy rápida el segundo tramo para que vean lo rápido y sencillo que sale. Simplemente si hemos amarrado bien todos los datos que seleccionamos de esta tabla de datos iniciales, podemos seleccionar esta primera fila del tramo P1 a P2, vamos a seleccionarla toda, y vamos a arrastrarla. ¿Listo? Vamos a arrastrarla. Entonces, vamos a ir cambiando únicamente aquellos parámetros que se encuentran en amarillo, que correspondan ya no al tramo P1 P2, sino al tramo que le sigue, que en este caso es el tramo que va de P2 a P3. ¿Quiénes descargan este tramo? Descarga un conjunto residencial que tiene 4.500 habitantes. Entonces vamos a hacer esto mucho más sencillo. Vamos a hacer un zoom aquí. Este tramo sería ahora que va de P2 a P3. La cota del terreno en P2 es 1421. La cota del terreno en P3 es de 13.8. Si no estoy mal, vamos a verificar acá en el plano. Aquí dice 13.8, perfecto. La longitud de ese tramo de tubería, pues vamos a medirla aquí en el plano de AutoCAD. Yo he señalado esta tubería, mide 47.89, perfecto. 47.89. Él automáticamente me calcula la pendiente, .00856, listo. ¿Quiénes descargan a ese tramo de tubería? Descargan 4.500 habitantes. No tengo área comercial, así que sigue siendo 0. Automáticamente ya me calcula los cabales medios y máximo horario. El área de drenaje, aquí esto sí cambia, ¿sí? Porque en vez de tener dos conjuntos, tengo solamente un conjunto que estaría descargando a ese tramo. Entonces, el área de drenaje sería el área de un conjunto, 1.641 metros cuadrados. Voy a colocar aquí. El área de drenaje es solamente un conjunto. De una ya me calcula el cabal de infiltraciones, de conexiones erradas, y el cabal del tramo. Vendría siendo 23.6 litros por segundo. Si yo dejo esto como está, estaría cometiendo el error de diseñar este segundo tramo de P2 a P3 con un cabal de 23.6 litros por segundo. Eso sería el caudal, ¿sí?, que descargarían estos, el cabal de diseño si solamente tuviera estos 4.500 habitantes. Pero recuerda que además de esa agua residual de este conjunto residencial, por este tramo de tubería también va a transitar el agua del tramo anterior. Recuerda que se va acumulando. Entonces, en este caso, el cabal acumulado, ¿qué sería? 23.6 más el cabal del tramo anterior. Listo. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido el caso, vamos a suponer algo, en el que aquí tuviera 50 personas y aquí también tuviera 50 personas. Entonces, recuerden que el diseño de un tramo debe ser con un cabal superior a 1.5. Entonces, en este caso, ¿qué haría? Yo en este primer tramo le colocaría 1.5 y ya con eso garantizo que el siguiente tramo ya tiene un caudal que es superior al 1.5. Listo, o sea, no tengo que volver aquí a colocarle 1.5. ¿Ya? Entonces vamos a regresarnos a nuestro ejemplo con el número de habitantes que teníamos. Y ahora este tramo de tubería lo vamos a calcular es con este caudal de diseño de 34.17 como caudal acumulado. Vamos a ver si de pronto con este diámetro mínimo de 182 milímetros nos sigue funcionando. Digamos que mantenemos ese tamaño de tubería de 182 milímetros interno, 200 externo. Y vamos a proponer una pendiente, digamos, de .009. Sí, una pendiente que es similar a la pendiente que tiene la calle. Mira la pendiente de la calle, .00856. Supongamos .009. Perfecto. En este punto no tenemos que escribir nuevamente todas estas ecuaciones. Yo voy a empezar con un valor semilla de teta de 1 al momento de hacer el solver.
Y simplemente voy nuevamente aquí a la pestaña de datos, Solver, y vamos a resolver esto de manera muy sencilla. ¿Cuál es mi celda objetivo en este caso? Ahora sería esta de acá, mi celda objetivo. Yo quiero que esa celda tenga el valor de, vamos a rodar esto aquí a la derecha, debe tener este valor, 0.03241, voy a escribirlo 0.03241, y cambiando esta celda de teta. Vamos a darle resolver, aceptamos, y miren en este caso lo que me está indicando. Me está indicando que el valor de teta es de 7.72. Él simplemente lo que hizo fue un cálculo, una iteración, y encontró que para que estas dos cosas fueran iguales, teta tenía que ser 7.72. Sin embargo, aunque matemáticamente eso sea cierto, yo sé que eso no es algo real. ¿Por qué? Porque recuerden que teta no se puede pasar de 2pi, no se puede pasar de 6.28. De hecho, si teta es 2pi, quiere decir que la tubería está llena por completo. Tampoco podría ser 2pi. ¿Esto qué me está indicando? Esto me está indicando que aquí yo mismo debo hacer un alto y decir, oye, la tubería se está llenando más que lleno. En otras palabras, este tamaño de tubería no me sirve para ese cabal de diseño. Para estos 34 litros por segundo, este tamaño de tubería no funciona. Vamos a ver, o vamos a probar con el diámetro que le sigue, por ejemplo, el de 227 interno, que es 250 comercial, y vamos a recalcularlo. 227, 250. Vamos a manejar la misma pendiente. Y simplemente voy a repetir el solver. Aquí le voy a colocar un valor semilla de 1. Y vamos nuevamente aquí al solver. ¿Sí? Vamos a darle resolver. Y ella te encontró un valor de teta inferior a 2pi, o sea, un valor que es real. Ya eso te está indicando que ese sí es un tamaño de tubería apropiado. ¿Listo? Mira que ya te calculó la altura de la lámina de agua, 0.12, o sea, 12 centímetros. Tiene un porcentaje de llenado del 52%, quiere decir que está ok. El esfuerzo cortante es de 5.16 pascales, o sea que es ok porque está superior a 1 pascal. Y vamos entonces con este temita constructivo. Aquí tenemos las cotas del terreno, él está agarrando allá del inicio de la tabla, no hay ningún problema. Supongamos que esta tubería la mantenemos aquí a 1,25 m de profundidad, cota clave. Te está calculando la cota clave aquí en el final. Verificamos que estas profundidades estén mayores o iguales a 1.20. No tenemos ningún problema. ¿Sí? Y por último, verificamos entonces las cotas batea y la profundidad final del pozo. Miren algo interesante. Vamos a probar esto por acá. Tenemos las cotas. El pozo P2, ¿sí? En el primer tramo que diseñamos, tiene una cota batea de 12.8 y una profundidad de 1.41. Pero ese mismo pozo P2, en el siguiente tramo que diseñamos, tiene una cota batea no de 12.8, sino 12.71, o sea, por debajo, y no una profundidad de 1.41, sino de 1.50. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es esto que yo les mostraba en clase. Lo que está ocurriendo es que la tubería, vamos a hacer un zoom out aquí. Si este es el pozo P2, la tubería está llegando de P1 a P2 por acá arriba, ¿sí? A una cota de 12.80, y la tubería está saliendo desde P2 hacia P3 a una cota inferior de 12.71. En este caso, esto funciona apropiadamente. ¿Qué sería un error? Sería un error que la cota batea que va de P2 a P3 no fuera de 12.80 o menos, sino que fuera de 12.90. O sea, la tubería estaría por acá arriba. Recuerden que para que esto drene por gravedad, la cota a la que sale la tubería del pozo de inspección tiene que ser, en el peor de los casos, igual a la cota con la que llega la tubería. ¿Sí? Entonces, que sea igual o inferior. Y así garantizamos que esto está drenando apropiadamente por gravedad. Y bueno, de esta manera ya les quedó calculada su hojita para diseño de redes de alcantarillado, y ustedes pueden pues continuar con los siguientes tramos del diseño de su red. Vamos entonces a terminar la grabación y ya ustedes podrán construir sus propias hojas de cálculo.